¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí estamos por A24. Entrada a la noche de viernes es un montón. Ya está, ya tenemos la semana. Nos gusta mucho esto de la charla política, de compartir historia de lo que nos va pasando. Así que aquí estamos, nos volvemos a encontrar con mucho fresco. Atención, mañana una mínima importante y una semana que termina, pero la sensación es que se estira un poquito más. ¿Por qué? Bueno, porque recién decía Máximo Montenegro con todo su equipo, mañana habrá cadena nacional porque el presidente Javier Milei en Córdoba va a pronunciar un discurso y es ahí donde va a estar la tensión puesta respecto de lo que iba a ser el Pacto de Mayo. Finalmente será un acto, veremos qué es lo que dice el presidente después de una semana de muchas cosas que hay que repasar y que la vamos a ir repasando a lo largo del programa, por supuesto. Pero claro, como cada jornada en QR, arrancamos con las voces del día, son estas. Me tiraron gas, me pegaron, le saqué un trofeo de lucha acá. No hay universidades clase A o universidades clase B. La del Delta, la de Río Tercero, tienen exactamente la misma calidad y el mismo sustento legal detrás. Lo que vale para uno, vale para todos. ¿El viaje fue oficial o no? ¿El viaje a España? Yo no tengo ese tipo de información, chicos. Te puedo contar del contrato. ¿Cómo está la relación? Sí, pero yo estoy trabajando en los tratados. No puedo estar en eso. Quería permitirme la libertad, sabiendo, como ustedes saben, que yo lo he apoyado en la campaña presidencial, de decir que esto que ha hecho Milei en España recientemente es verdaderamente un fiasco monumental. Creo que al gato hay que decirle gato y al perro perro. Matrimonio viene del concepto de mater, de la relación tradicional de hombre y mujer, pero no es cuestión de decir tradicional, qué conservador. No, es la cosa natural del hombre, nos reproducimos así, de hombre y mujer. Dos hombres no, dos mujeres no. Milei que dice que el Estado es una organización criminal con la que se tiene que terminar. No estamos de acuerdo, porque en el Estado están los docentes, están los médicos, están las enfermeras, están las policías, está la justicia. Él se inventa realidades customizadas para sus deseos, cuando los datos no avalan lo que dice. Empezó a aparecer un bicho nuevo, que son los 1000 millonarios, los 50 tipos que tienen, un tercio de la riqueza mundial. Esos multimillonarios aprendieron, igual que aprendieron sus compañías, a cómo pagar pocos impuestos. Bueno, digo, ese es un caso, digamos, doma quattro. Bueno, a cualquier candidato a Nobel de Economía le puede pasar, efectivamente. Yo sumaría a estas voces algo que acaba de conocerse y que también Máximo Montenegro acaba de poner al aire aquí en A24, es esa frase de Javier Milei en su visita a la rural. Le preguntan por la situación de muchas personas que en Argentina no están llegando a fin de mes y Javier Milei dice, después lo vamos a recordar, Javier Milei dice, bueno, si se estuvieran muriendo de hambre estarían muriéndose en la calle. Y eso no está pasando. Me parece que es una de las voces de la jornada muy fuerte y veremos esto qué repercusión tiene. En la semana, donde pasaron un montón de cosas, muchas situaciones, creemos en QR y en nuestro desafío de tratar de ver un poco más allá, de ver qué es lo que hay detrás de cada acontecimiento, nuestra manera de escanear la realidad. Ocurrió algo que en realidad se viene gestando y que quizás sea la noticia más importante en la película de estos tiempos, en la película de lo que va del gobierno de Javier Milei. Lo voy a spoilear, voy a adelantarme un poquito para quitarle sorpresa. Tenemos la sensación que volvió la política. Tenemos la sensación que la política volvió a ser gran protagonista. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque probablemente el triunfo electoral de Javier Milei, su ascenso meteórico, se deba a la crisis de representación política que ha sufrido la sociedad con sus representantes en el último tiempo. En los últimos dos gobiernos, uno podría decir. Es decir, gobiernos que prometieron determinadas cosas que no cumplieron o que para la percepción de la sociedad esas promesas no estuvieron cumplidas y por ende una sensación de revival del que se vayan todos. Y ahí aparece Javier Milei con un discurso y mucha emocionalidad violenta, en contra de la política, con una suerte de turbo a partir de cómo las redes sociales fueron jugando en la política argentina y en el proceso de acumulación política,
que le permitieron muy rápido posicionarse de tal manera que gana 2 bancas en su espacio para el Congreso Nacional, y esas 2 bancas poco tiempo después se convirtieron en el Poder Ejecutivo, en las cabezas del Poder Ejecutivo, presidente y vicepresidenta, Javier Milei y Victoria Villarruel. Pero todo muy apalancado en la crisis de representación política que vive la sociedad, el desapego respecto de sus representantes. Y nos da la sensación en QR, insisto, que si uno mira un poco más fino y no se deja llevar por las improntas espasmódicas de cada jornada, en la Argentina todos los días pasan cosas que ameritarían análisis de meses. Bueno, que en este tiempo volvió la política. ¿Por qué lo decimos? Vamos a repasar algunas escenas que son importantes. Esta es una de esas escenas. Esta es una de las escenas que tiene que ver con el paro nacional. Uno puede decir, bueno, con los 2 paros nacionales que hubo en 5 meses de gobierno de Javier Milei. Es una escena importante, ¿por qué? Porque fueron paros generales que recuperaron por lo menos algo de la representación y del lugar que han tenido históricamente los sindicatos en la Argentina. O sea, la representación del salario que no alcanza, la representación de la preocupación por el empleo, la preocupación por una reforma laboral que puede quitar derechos conseguidos a lo largo de muchísimas décadas en la Argentina. Pero hay otras escenas que son importantes en este sentido también y que seguimos compartiendo. Otra escena tiene que ver con estos personajes, estos diputados, diputadas, senadores y senadores. No es específicamente Martín Lustó, vamos a ir recorriendo estas imágenes. Martín Lustó, Cecilia Moró, Martínez, Pichetto, Miriam Bregman. Podríamos agarrar a Margarita Stolbizer, no importa, diputados y diputadas, senadores y senadoras que supieron darle una contención a ese sobregiro que el presidente Javier Milei tuvo ni bien arrancó, fiel a su promesa de ir directamente al hueso, de ir a una doctrina de shock. El decreto de necesidad de urgencia, es cierto, todavía está vigente, con algunos reparos respecto del Poder Judicial, pero sobre todo la ley base, que acuérdense ustedes cómo arrancó, con 600 y pico de artículos y que hoy todavía no tiene una concreción en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional todavía no le ha dado ninguna ley al gobierno de Javier Milei. Puede estar la discusión sobre palos en la rueda o no, pero lo cierto es que Javier Milei fue con todo. Fue con una ley bases de más de 600 artículos, se están discutiendo ahora un poco más o un poco menos de 300 y todavía se sigue discutiendo en el Senado. Ustedes me podrán decir, bueno, pero la ley seguramente va a salir. Y también que va a establecer algunas cosas, algunas reformas estructurales que quiere el gobierno de Javier Milei, que ganó las elecciones y que puede ser muy gravoso. Bueno, ahí están las valoraciones que se hacen de eso. Pero eventualmente, espacios políticos muy diversos lograron ponerse de acuerdo para frenar la principal iniciativa del gobierno de Javier Milei. Es muy distinto a lo que entró al Congreso y lo que probablemente se vote, insisto, todavía discutiéndose en el Senado. Piense en cualquiera de los temas, el blanqueo, la promoción de inversiones, la reforma laboral, la eliminación de la moratoria provisional, todos los temas van a tener o van a tener una resolución en el Congreso bien distinta. ¿Y quién le puso ese reparo? ¿Quién puso un dique de contención? La política. La política en el Congreso. Es como si la política hubiera recuperado la racionalidad que quizá el gobierno de Javier Milei no tuvo al momento de avanzar con tantas reformas tan de golpe y teniendo muy pocos diputados, diputadas, senadores y senadoras. Ahí hay un gesto muy importante que hay que destacar. Insisto, ustedes podrán decir, bueno, sí, pero eso va a salir. Y eventualmente Milei tendrá un triunfo político y eventualmente habrá una consecuencia directa en las reglas de juego de la Argentina a partir de esa aprobación. Es cierto, pero no era el plan original y quien activó inmediatamente fue la política. También la política activó, ¿se acuerdan? Cuando al propio de Loredo, expresando las razones por las cuales no estaba para nada de acuerdo respecto a lo que se estaba votando, le entregaba herramientas y se dio esta escena, ¿no? De Loredo levantando la cabeza en las puertas del Congreso y la calle gritándole algo, pidiéndole algún tipo de compromiso respecto de lo que decía y de lo que votaba. Esto también fue alimentando el rol de la política que fue recuperando músculo en este tiempo. Hay otra escena muy importante que todavía no tiene una resolución y tiene que ver con lo que está pasando en la provincia de Misiones. En la provincia de Misiones, trabajadores y trabajadoras del Estado, de la salud, de la educación, guardaparques, la policía,
le está reclamando al gobierno provincial, por ahora el objetivo es el gobierno provincial, pero le está diciendo, che, acá tenemos salarios de miseria, estamos peleando para llegar a un salario de canasta básica. ¿Por qué Misiones es importante a nivel nacional? Porque en un montón de otras provincias, por no decir probablemente en todas, estén estos conflictos agazapados y observando de reojo qué es lo que pasa y cómo se responde. Pero es Misiones también una expresión de la calle que interpela a la política y la política reacciona en el Congreso y le pone nuevamente racionalidad a la discusión. Vuelve a encauzar quizá ese desborde inicial que con un decreto y con una ley de más de 600 artículos el gobierno quería implementar reformas estructurales probablemente en una velocidad y una profundidad inéditas, como dice el vocero. Pero ahí está Misiones, también dándole señales a la política y reclamándole no que se vaya, reclamándole que haga lo que tiene que hacer. Y el último elemento tiene que ver, bueno, con la propia movilización del 23. El 23, aquí volvemos a esta foto. Esta foto es una foto bisagra. Esta es la foto que a través de la defensa de la educación pública supo amalgamar un montón de sectores que estaban reclamando a partir de los ajustes y los recortes de Javier Milei. Y que logró encontrar un montón de sectores que probablemente no se pongan de acuerdo en otros temas para volver a llenar una Plaza de Mayo. Veremos, eventualmente. Hay que ver qué es lo que se siente amenazado. Pero esto fue leído por la política. Fue leído por la política y al mismo tiempo forjó una conducta en legisladores y legisladores que quizá no sabíamos si le iban a tener originalmente. Quizá lo que hubiera ganado en otro tiempo era demos las herramientas, no se discute nada más, ganó Javier Milei, que además todo el tiempo está tratando de disciplinar al que piensa distinto. Bueno, esto le dio músculo y la política reaccionó. Volvemos al comienzo. Probablemente la noticia más importante de la semana y de este proceso, quizá desde el 23 de abril sea, volvió la política. Volvió la política a encauzar los conflictos, a tratar de buscar soluciones de consensos circunstanciales, como lo que pasó, por ejemplo, en comisiones, para decirle a algunas comisiones del Congreso, hay que resolver el tema jubilados, hay que resolver el tema presupuesto universitario, hay que resolver el fondo de incentivo docente. Nos parece en QR, viendo detrás de lo que efectivamente estamos observando muy espasmódicamente cada día, tratando de escanear de otra manera la realidad, la promesa que tiene este programa desde hace 2 semanas que comenzamos aquí en A24, que lo que está de fondo es esto, un regreso de la política totalmente exitoso, como para frenar, por ejemplo, del todo la ley de bases, no. Como para encontrar mayorías para frenar un decreto de necesidad de urgencia inédito, otra vez terminología del vocero, como el 70, no. Le falta un montón, pero hay un reflejo en la política que vuelve a traer racionalidad a la vida de la Argentina. Por supuesto, moneda en el aire, situación en disputa, pero nos parece que es una buena señal. Nos vamos a la mesa, al encuentro de compañeros y compañeras Martín Granowski, Irina Hauser, Fer Cerolini. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, felices 2 semanas, de arranque aquí en A24. Vamos a ir enseguida a Misiones, vamos a ver qué es lo que está pasando, no está resuelto el conflicto, pero hoy nos enteramos de algo que el gobierno, o como mensaje del gobierno a las industrias más importantes y de mayor consumo energético, que seguramente va a ser noticia en el tiempo que viene. El gobierno dice a las industrias más importantes, paremos un poco la actividad, vamos a hacer cortes de gas controlados porque lo que está en riesgo es el suministro de gas que puede terminar incluso, porque es muy importante en la generación eléctrica, es muy importante que eso no se acabe. Dice el gobierno, se adelantó la ola polar. Otros dicen la Secretaría de Energía no supo prever lo que estaba pasando. Está en línea Cecilia Garibotti, ella es ex subsecretaria de Planeamiento Estratégico durante el gobierno anterior. Cecilia, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos en A24. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a hablar. Gracias. La idea es que nos puedas contar qué está pasando, qué significa esto, qué hay detrás de esta decisión del gobierno, este pedido del gobierno de restringir el consumo de gas a las principales industrias. Bueno, sí, efectivamente lo que estamos viendo es eso, que el gobierno está pidiendo un nuevo sacrificio de las industrias, de las trabajadoras, de las familias, porque básicamente se dan cuenta de que el gas disponible, el sistema se da cuenta de que el gas que hay ahora no alcanza para todos en esta hora de frío. Y vos estabas hablando ahí de si era planeamiento. Esto es el no planeamiento.
es fruto de un gobierno que al principio apenas asumió el entonces ministro Ferraro, la canciller Mondino, que decían el gasoducto no sirve para nada. ¿Quién lo pagan los contribuyentes? Pero no sirvió para nada. ¿Quién vivió del gasoducto? Seguro puedes encontrar alguno de esos cortes. Y ahora lo que vemos es que sí, que necesitamos el gas natural, que no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Sobre esto se le preguntó al secretario Chirilo cuando estuvo en diputados el 10 de enero, se le preguntó, bueno, ¿qué está pasando con la reversión del gasoducto norte? ¿Qué está pasando con el sistema? Y desestimó todas las preguntas. Y ahora lo que vemos es una gran ineficiencia en la gestión. Y es una ineficiencia que pagamos todos con el sacrificio. A ver, Cecilia, decisiones como cuáles que se tendrían que haber llevado adelante y no se realizaron. Bueno, por ejemplo, terminar la reversión del gasoducto norte y, muy importante, la instalación y la terminación de las plantas compresoras entre Atayenza, Alqueloy y Mercedes. ¿Esas plantas son importantes para que funcione a pleno el gasoducto Néstor Kirchner? Exacto. El gasoducto ahora mismo está transportando 11 millones de metros cúbicos por día. Con las plantas compresoras terminadas podíamos llegar a 24 millones de metros cúbicos por día. Eso ahora no está. Entonces, si vos tenías la planificación de no creer en el gasoducto, que es lo que se dijo al principio de esta gestión, tenías que ver, bueno, si no tenemos el gas de ahí, ¿de dónde lo traemos de afuera? Lo tenemos que traer por barco. Claro. Porque un dato real que tenía este gobierno es que hay un decline en la producción de Bolivia, entonces por Bolivia ya no lo podíamos importar. Entonces tenías que tomar alguna decisión de planificación. ¿Decidiste que el gasoducto no es importante? Entonces tenés que decidir importar. Bueno, se decidió no tomar ninguna de estas decisiones. Hubo subastas en MEXA, que es el mercado electrónico del gas, que es donde se realizan las subastas, depende de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Quedaron desiertas muchas de estas subastas. Ahora, no hubo una planificación concreta. Y ahora lo que tenemos es que se salió con, perdona, un segundo. No, está bien, dale. Se salió a hacer una licitación de combustibles líquidos por $500 millones. Esta es la decisión reciente para tratar de paliar esta situación. ¿De qué manera? Porque ahora leemos, bueno, corte del gas o se le pide un recorte del gas a las industrias. ¿De qué manera esto podría llegar eventualmente a nuestras casas o afectarnos en la vida cotidiana específicamente? Y bueno, el problema es que el sistema de gasoductos está funcionando por debajo de la capacidad mínima que debería tener el transporte del gasoducto, ¿no? El gasoducto lo que transporta es un gas que va a presión. Si vos estás tomando más de lo que tenés, empieza a bajar la presión al límite a situaciones críticas. Sí. Ahora mismo, lo que tenés con esa falta de planificación es un sistema de transporte que está bajo del mínimo, le pedís a las industrias que corten, le pedís a GNC, hay muchísimas estaciones de GNC que ahora mismo no tienen GNC, se les cortó. Sí. Y si no se soluciona rápidamente, sí, eventualmente se puede llegar a las familias. Y este sacrificio no es algo solamente teórico. Hace 2 días el Ente Nacional Regulador del Gas sacó una nota diciendo que el Estado de la red de gas está en una situación de preemergencia. Que es como leí por allí, Cecilia, corregime, que puede derivar en cortes de luz. ¿Qué tiene que ver el gas con la luz? Bueno, gran parte de nuestra generación de electricidad depende del gas natural. Entonces, lo que se hizo ahora es decir, bueno, como no alcanza el gas natural que están usando las centrales para generar, o sea, tenés que elegir, o se lo das a las centrales o se las das a las familias que se calefaccionan con gas natural. Bueno, como no está alcanzando ese gas, le solicitan a CAMESA que busque fuel oil, combustibles líquidos, fuel oil y gasoil, para reemplazar ese gas. Claro. Esos combustibles líquidos solamente se pueden importar. Cecilia, ha sido muy amable, muy necesaria esta explicación para entender de qué estamos hablando, si no nos quedamos con que un corte del gas sobre las industrias y no entendemos el proceso. Muchísimas gracias, un gran abrazo, buen fin de semana. Gracias a ustedes. Bien. Importante este dato sobre el que vamos a volver, pero quiero irme en vivo ya rápidamente a Misiones. Está Cristian Balbo, nuestro compañero, haciendo una tarea muy importante, gran cobertura de nuestro compañero allí en la tensión que se vive en la provincia. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, colegas. Y el gobierno provincial no recibió hoy a los delegados de los policías de la provincia de Misiones que están manifestándose, acampando desde hace 8 días con la contrapropuesta. Esto quiere decir
que sigue vigente el ofrecimiento del 30% que rechazaron en la jornada de ayer. La intención es permanecer en este lugar, todavía están inclusive los patrulleros. Lo cierto es que para el día de mañana el gobierno provincial, Pablo, suspendió los actos por la fecha patria del 25 de mayo. Va a haber un acto aquí, van a hacer, sí, exactamente, lo suspendieron. Va a haber un locrazo aquí donde van a participar todos los actores de esta protesta en el marco del reclamo salarial. Hablamos de los policías, los docentes, el personal de salud, también los municipales. Todo regresó a foja cero. Recordemos y tengamos en cuenta, por lo que pudimos averiguar, que existe buena relación entre el ministro del Interior de Nación del gobierno de Javier Milei, hablamos de Guillermo Francos, con Hugo Pasalacqua. Hablaron en 3 oportunidades. ¿Qué le manifestó Francos? A ver, lo tienen que solucionar ustedes. Es un problema de la provincia. La solución tiene que venir de la provincia. Los fondos estarían girados. Esto es lo que manifestaron del Ministerio de Interior de Nación. Aquí lo que dicen los policías que se están manifestando es: nosotros el 30% no lo podemos aceptar de ninguna manera. Hubo versiones de que podrían extenderse hasta un 50%, pero claro, cuando iban a ir con la contrapropuesta en la tarde de hoy y ser recibidos de nuevo en la jefatura policial, desde el gobierno provincial dieron marcha atrás. Inclusive enviaron un delegado que llegó hasta aquí con una fórmula matemática para ver de alguna manera cómo podía incidir en el recibo del sueldo del policía la propuesta que hizo el gobierno. Tuvieron que llamar a un contador aquí los delegados, y cuando sacaron punta al lápiz para ver en detalle esta fórmula que les enviaron, además de tener que abrir el Excel y demás, la propuesta seguía siendo del 30%. Claro, ahí dijeron: no, a ver, no podemos aceptar esto, el conflicto sigue vigente. Ayer fuimos testigos para QR de los incidentes que se registraron tanto en la legislatura de Misiones como también en el propio departamento que tiene el gobernador y que utiliza durante la semana en el microcentro de Posadas. Bueno, Cristian, la imagen que tenés por detrás, yo quiero recordar, estamos a viernes, una semana de conflicto, y mañana va a ser una fecha, un 25 de mayo muy especial, porque primero suspende lo que nos cuenta Cristian, se suspende los actos oficiales por el 25 de mayo, pero el 25 de mayo en Misiones se va a trasladar ahí, a esa escena que en este momento nos está mostrando Cristian Balbo. El sentido patrio, digamos, de un 25 de mayo de estas características va a estar puesto, se va a estar jugando simbólicamente acá, Cristian, Exacto, el epicentro va a estar acá, vamos a estar para vivo el sábado, de hecho, presentando lo que está ocurriendo. Mañana, entonces, a las 10:30 de la mañana es la convocatoria para empezar con este locrazo que van a llevar adelante acá. Va a ser el punto neurálgico de lo que es el reclamo salarial, pero por otro lado también, entre comillas, los festejos por el 25 de mayo, porque en toda la provincia se suspendieron los actos públicos, además de que en el día de hoy, hay que decirlo, hubo cortes en 2 rutas vitales que tiene la provincia de Misiones, que son la Ruta Nacional 12 y también 14. Los docentes han cortado las rutas en la tarde de hoy. Y claro, hay mucho malestar también, porque un gobierno provincial que no tiene voceros, por ejemplo, que desde que comenzó este conflicto no se ha presentado en ningún momento, no ha recibido a los medios nacionales, no hay interlocutores válidos. Hay un pedido, por ejemplo, de un diputado provincial del PRO en el día de hoy para pedir que renuncie el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. ¿Quién es Marcelo Pérez? Bueno, descubrimos que es uno de los hombres claves del gobierno de Pasalacqua, que fue quien dijo ayer que iban a echar a todos los policías que participan de esta protesta. Y en ese sentido, claro, eso fue de alguna manera echar más nafta al fuego, en un contexto donde la negociación que parecía que se iba a destrabar, Pablo, terminó de nuevo en foja cero hoy viernes por la noche. Gran trabajo, Cristian. Seguimos, por supuesto, y mañana estaremos allí en el momento del acto central, a ver, por supuesto, cómo esto se resignifica en una fecha 25 de mayo, que históricamente es la celebración de una lucha, de una disputa. Un abrazo grande, Cristian, Bien, hoy por la tarde Facundo Pastor conversó con Ramón Amarilla, el vocero de policías, dijo algo muy importante, mostró su vocación de tratar de pivotear, digamos, entre lo que ofrece el gobierno y el reclamo. ¿Por qué? Bueno, porque dijo en esa charla, vamos a compartir un fragmento, que entienden perfectamente que no es un conflicto que puede durar para siempre. Lo venimos diciendo, uno se sabe cómo se ingresan a estos problemas. Lo que no se sabe es cómo se salen de estos conflictos. Lo compartimos. La gente ha salido por necesidad a la calle, a nadie le gusta estar acá en el frío, lejos de su familia, en el interior de la provincia. Acá hay gente que está
a una distancia de 370 kilómetros, 300 kilómetros de su casa, hace más de 6, 7 días. Entonces yo le pido también al gobierno de que haga un esfuerzo, que haga el esfuerzo extraordinario que haga, y que nosotros, con ese esfuerzo extraordinario que nosotros notemos, nosotros vamos a irnos a nuestras casas conformes y mañana vamos a estar trabajando todo como corresponde. Bien, esto fue durante el mediodía, insisto, después charló con Facundo Pastor y con todo su equipo y mostraba la vocación, entendiendo que es un conflicto que tiene que encontrar una resolución, pero no hay voluntad política, se completa con lo que nos contaba Cristian Balbo. A mí me da la sensación, Martín y Dina Fer, que hay una imagen que también podría ser la imagen de la semana, que es una de las noches de la Campe, con música, policía bailando con una docente, con todo lo que eso significa, ¿no? En una Campe, una noche de frío, creo que ese día había llovido bastante, y un policía bailando con una docente, en esa tensión que siempre hay entre trabajadores del Estado, docentes y la policía que se pueden encontrar en un corte de calle. Creo que es una de las imágenes más potentes que nos ha dado este conflicto, ¿no? Sí, yo justamente hoy escuché un profesor de gimnasia que estaba en Misiones, sí, y que decía, yo esto de juntarnos con los policías no estoy de acuerdo porque son los que después nos reprimen y nos agarran a patadas. Y si apenas arreglen nos van a venir a reprimir. Así que esto no estoy de acuerdo, pero bueno, estamos juntos, qué sé yo. Explicaba esto y esta tensión que vos decís que hay en estas alianzas. Bueno, hay que ver si sigue igual. ¿Se acuerdan anoche, Cristian Balbo, la cobertura? También había infantería en la casa del gobernador y el decente le decía, pero usted no están honrando, tiene que estar de este lado, le decía. No, estamos de acuerdo, pero vos sabés que lo que va a intentar muy probablemente el gobierno misionero es lo mismo que se hizo con la UBA. Dijeron, bueno, arreglemos con la UBA y enseguida empezó el conflicto de las otras universidades que no habían arreglado. Entonces, nos dejaron solo. Y a la policía, para probarla, si están del lado, lo van a probar enseguida, lo van a mandar a desalojar a los otros. A quien dejaron solo es al gobierno misionero. Yo creo que hay una palabra para esto que es vendetta. ¿Vendetta? Sí, la vendetta del gobierno nacional. ¿Vendetta por qué? Si el gobierno provincial tuvo un gesto, digamos, en el Congreso. Tal cual, es una vendetta domesticadora. Es decir, no hay pacto de mayo, ni siquiera me importa si me votaron o no me votaron. Pero Misiones acompañó. Exactamente, no me importa si votaron o no votaron. No hay pacto de mayo. Decís que es un mensaje para el resto de las provincias, no para Misiones, exactamente. Pero esperá, yo te lo planteo al revés, Martín. ¿Vos te imaginás si el gobierno, como en otras situaciones, cede y es leído como el gobierno nacional, primero reconociendo que es parte del ajuste motosierra y licuadora, y segundo, interviniendo el resto de las provincias que tienen conflictos similares, tendrían que salir a plantear lo mismo? Sí, es que yo creo que es lo que va a pasar. ¿Vos decís que eso es lo que viene, que esa es la escena que viene? Así es lo que está pasando con alguna reproducción de protestas provinciales. En todo caso el mensaje del gobierno cambió. El mensaje del gobierno el primer fin de semana era no queremos que esto se expanda. Y Patricia Bullrich habló con dirigentes del peronismo y del frente que gobierna Misiones. El mensaje de ayer y anteayer es que Misiones se arregle. Que hoy lo reitera Francos. Exactamente, públicamente. Sí, que es que las provincias se arreglan. Tal cual. ¿No? A mí lo que me llama la atención y que me hace pensar un poco lo que dice Martín es que hay por lo menos 2 provincias donde el conflicto se está planteando con el Poder Judicial, que es algo raro. ¿Mendoza es una? Mendoza y San Luis, ¿no? San Luis. Es algo atípico, no es habitual que tengas una protesta que resuene demasiado en las provincias. Ha habido en Chubut, por ejemplo, pero esto es raro. Es el signo de que de nuevos actores que aparecen como protagonistas ante esta crisis tan particular, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Evidentemente esto sigue y veremos qué significado le da el propio presidente mañana en el discurso allí en Córdoba. A ver, otro de los temas interesantes fue la entrevista al presidente Javier Milei y la decisión de la editorial de poner en tapa, darle una tapa de la revista Time con lo que significa eso desde hace décadas y décadas en el mundo, les diría yo, poner en tapa a Javier Milei. Lila Lemoine felicitó al fotógrafo de la revista por la foto que había logrado de Javier Milei, y la entrevistadora dio una nota, a su vez, entrevistadora entrevistada, porque claro, en la lectura detallada de la entrevista hay 2 partes. Una es la entrevista en sí misma, la vamos a retomar con Eduardo Setti.
exsecretario de Finanzas, que viene a charlar un poquito del momento económico ahora a QR. Hay una parte de la entrevista mano a mano, preguntas y respuestas más clásicas, pero antes hay toda una semblanza del propio gobierno y del propio personaje. ¿Por qué digo personaje? Porque la sensación es que fue una crónica de la excentricidad de Javier Milei. Y Javier Milei dijo después, bueno, soy el 10º que logra una tapa de Time. La entrevistadora responde algunas preguntas y da su impresión y qué significado tiene ser tapa de Time. Vamos a compartirlo. Obviamente los editores seleccionan a alguien que de momento es muy interesante para el mundo, como te digo, él, más que nada por el experimento que está haciendo en Argentina. Pero obviamente como ser esa celebridad y ese tipo de ese show y el personaje no es lo mismo que respeto internacional. Como les dije, hay mucha fascinación con él como personaje y con lo que está pasando en Argentina, que es un país importante, un país grande, y la gente quiere saber lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Entonces nos pareció un buen momento después de los 100 días darle unos cuantos meses y ahí ya como presentarlo al mundo que capaz no sabe mucho. Usted me acaba de decir que ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional. Sí, a mí me parece interesante porque mucho de los que escribí era basado en, obviamente, muchísimas entrevistas con gente también en Estados Unidos, en empresarios, gente que quiere trabajar con Argentina, ayudarle a Argentina. Y para ellos a veces el show de Milei es un poco es una distracción. Entonces es lo mismo que la tapa de Time versus la nota, ¿no? Entonces fue interesante hablar con mucha gente que, como te digo, tiene el Milei de la tapa y el Milei de la nota. Es lo mismo en el mundo real, ¿no? Es muy interesante el abordaje que hace la colega. Dice, ser tapa y Time no es necesariamente que vos tenés prestigio y te lo ganaste por prestigio. Se habla de Milei, se habla de Milei. El tema es cómo se habla. Eventualmente parece ser como, esto es lo que está en construcción, le dice la colega. Para mí es un arma de doble filo, ¿eh? ¿Qué cosa? Que sos tapa de Time. O sea, sí. Y Milei está cumpliendo su propósito de que el mundo entero lo vea y lo escuche de alguna manera. Aunque lo traten como un friki, porque la verdad que lo que está planteando la periodista es eso. Ya su excentricidad nos llama la atención. Tenemos algo que abordar periodísticamente, sí, ¿no? Claro. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que quiere mostrar. Claro. Pero ¿cómo lo lee Milei? Vamos a compartir, porque en la entrevista con Luis Majul, Milei hace referencia y a ver qué sentido le da, aún no habiendo leído la nota, pero a ver qué sentido le da a Milei hacer tapa de Time. Y después a las 9 de la mañana sucedió esto. ¿Cómo interpreta usted? Porque cada uno tiene su interpretación. Yo la leí 2 veces la nota y tengo la mía. Vamos a ponerlo en estos términos. 9 argentinos en toda la historia de la revista. Creo que debo ser el 10º, ¿no? El 10º, sí. 3 veces el Papa, 1 vez Messi, Ramón Castillo, ya me voy a acordar. Perón con Evita. En no sé cuántos años. Frondizi. 10 argentinos. Sí. Bueno, me parece que algún mérito debe tener. Bueno, ahí está. No lee la nota, pero dice, bueno, algo tengo que haber hecho para haber llegado acá. ¿Quién me quita lo bailado? Soy la 10ª tapa de Time para un argentino y una argentina. No leyó la nota. No quería hablar de, digamos, no discutamos lo que dice la nota porque ya sería, primero, tener que decir algunas cosas críticas que dice la nota y otra, el tener que responder sobre la realidad y no le gusta. Entonces dijo, no la leí, pero ¿qué no la leí? Apenas lo primero que hace dice, che, ¿y qué dice? ¿No? Vos salís en la tapa de Time y no vas a preguntar. Pero hay algo interesante que es, él dice, bueno, soy re importante, estoy en la tapa de Time, que es parte de lo que dice la nota, que habla de justamente su ego y todo lo que hay en su despacho que demuestra que solamente piensa en sí mismo, ¿no? Porque esa es la descripción que hay en la nota. Es una descripción a secas, pero bueno, vos ves al personaje. Sí. Por eso digo, a ver, es un arma de doble filo, ¿en qué sentido? Es importante leer la nota y no quedarse con la tapa para entender de quién estás hablando, porque la nota no es condescendiente. Por lo menos esa lectura hice yo. Es una nota crítica, es una nota no concesiva, por lo menos, de mínima. Es un buen análisis. Y hay una frase que dice la periodista Vera Bergengruen. Sí. Dice, fascinante. Fascinante. Fascinante no es un elogio. Fascinante es algo que llama la atención, claro, algo que despierta interés. Que quiere ser todavía entendido y comprendido. Claro, ¿no? exactamente. Y Time es una posibilidad de eso. Fascinante es eso. Y después hay dos cosas, en relación a lo que decía Irina recién.
Lo que se viraliza es la tapa. El contenido requiere un análisis y una lectura mayor. Lo que se viraliza es la tapa. Lo que a Milei le interesa es la viralización de la tapa. Porque eso fue parte de su propia realización como presidente. Sí, pero además, tapas del Time fueron Messi, fue el Che Guevara, fue el Papa Francisco, Menem. Y también... Menem. Ah, no sabía. También. No me acordaba. Y después también Zelensky es el hombre del año, es tapa y el hombre del año. Bueno, eso no quiere decir que gane la guerra. Bueno, vamos, ¿no? en un rato vamos a volver sobre algo que menciona Irina. El ego de Milei, es decir, su personalidad, cómo se ve a sí mismo, el espejito que venimos trabajando en QR desde hace unos días. Bueno, cambiamos de tema. Ya viene Eduardo Setti, vamos a hablar de economía. Pero, ¿qué es lo que...? Hoy es viernes, Fer, y quizá hay quien está planificando las compras del fin de semana. ¿Qué tenés? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, acá primero vamos a empezar con la caída de las ventas que hubo. Después yo le voy a dar lo que creo que encontré hoy, que fui al súper. Ah, viene con consejos, muy bien. Sí, pero primero, yo siempre, a mí no me gusta hablar de lo que pasa, sino buscar alguna respuesta dentro de lo que se puede. Muy bien. Che, mirá, no te quedó guita, anda a comprar esto. Muy buena remera metiste, ¿eh? ¿Me gusta? Miles Davis, espectacular. Yo sigo los consejos del doctor. Bien. Caída de las ventas en supermercados y shopping, comercio durante el mes de marzo. Otros números de guerra. Pasamos a la plaquita. ¿Son acá. caídas fuertes? Terribles. ¿Importantes? Acá está. Supermercados 9,3%. Es decir, que si se compraban 20 empanadas, ahora se compran 19. Eso en marzo. Mayoristas 10,7% y shoppings 10,7%. ¿Qué hay? Hay un rulo más. Esto es la caída de ventas de electrodomésticos según el INDEC. El primer trimestre del año los electrodomésticos, las ventas cayeron el 40%. Es un número terrible, es como una cosa abismal, impensada, porque además si tenés stock, ¿qué haces? Lo que tienen guardados, ¿qué hacen? Le dicen a la gente, váyanse a la casa, ¿qué le van a decir? Por eso están suspendiendo todo por un mes, 2 meses. A los laburantes, sí. A los laburantes, sí. Claro. O sea, frenás la producción. Decís. Frenás la producción y claro, no armás más o no traes más de afuera, nada. Mirá la caída. En computadoras, 54,6%, sabiéndose que además la Argentina, dentro del área del conocimiento, tiene inclusive mucha gente que vive de vender material afuera y todo. 54,6%. Hoy alguien me dijo, alguien que analiza muy bien la economía, me dijo, hablando del tema de los precios relativos, que ahora vamos a retomar, me dice, olvídate de los precios relativos como un concepto muy abstracto. La pregunta es, ¿relativo a qué? Por ejemplo, la relación de una licuadora con el dólar, no. La relación de tu salario con la licuadora. Claro, es decir, siempre tiene qué que tan hablar. cerca o qué tan lejos estás de una licuadora, de poder comprarte una licuadora. No importa nunca, para mí no importa la inflación, lo que sí importa es el poder adquisitivo. Y son dos cosas completamente distintas. Celulares, 50%. Esto demuestra que un celular, una computadora, una licuadora le quedó muy lejos a la gente. La gente, si ya no le quedó el auto o la casa, ya le quedó. Sí, está bien. La heladera le quedó lejos, 44,5%. Bien. Y los televisores, 42,1%. Decís, bueno, che, no puedo hacer más nada, me quedo en mi casa encerrada viendo televisión. Bueno, vas a tener que ver con el viejo porque nuevos no se compran. Bueno, ¿tenemos consejos? Sí, no sé si ahora los quieren los consejos después, cuando los pero nos prometés consejos. Tengo, bueno, de cerveza, de cositas. Dale, consejos para el fin de semana si hay que hacer las compras. Irina, no se pone de acuerdo el gobierno respecto de qué es lo que está pasando con tanto 5.000 toneladas de alimentos almacenados en los depósitos de desarrollo social. Bueno, vos viste que ayer contamos y escuchamos a Manuel Adorni reconocer que había 5 millones de kilos de alimento, ¿no? en dos galpones guardados. Bueno, pero echarle la culpa al gobierno anterior y insistir con la teoría de que los comedores son truchos y que andás a ver a dónde fue... ¿A dónde irían o hubieran ido? Claro, no repartimos todo esto porque si hay 50% de comedores truchos, ¿a dónde lo vamos a mandar? Esa es la excusa del gobierno. La excusa del gobierno es nosotros hicimos una auditoría y no encontramos a muchos de los comedores, sí. ¿no? La otra mitad podía recibir eso. Déjense, che, no hay mucho que razonar. No podemos darle igual, ni siquiera... esa auditoría, estuvimos explicando... lo que es trucho es la auditoría, en realidad, por lo menos a mi modo de ver, porque no te permite hacer una lectura ni de cuántos comedores hay verdaderamente por la fecha en que se hizo y por el modo en que está tomado ese registro, y además porque no tiene constancia de quién recibió y quién no, solamente es un mapa de qué comedores están inscriptos. Sí. Punto, eso es lo que hay. Lo que llamó la atención es que hoy Pablo de la Torre, que es un funcionario de Capital Humano, que es secretario de Niñez y Familia,
tuiteó algo muy distinto a lo que dijo ayer Manuel Adorni, y lo hizo para contestarle a Juan Grabois, que se había hecho eco, además de estos datos tan contundentes que había publicado el Destape, ¿no? Lo de los 5 millones... ¿Qué es lo que dice Pablo de la Torre, Irina? Juan le dice irónicamente, ¿no? Esos alimentos están reservados para emergencias climáticas. Hoy la comida está llegando a la gente que la necesita. Tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas. Para emergencias Claro, porque climáticas. Grabois había dicho, la comida se pudre en galpones, devolveme un cachito. La comida se pudre en los galpones de capital humano, mientras a 100 metros las familias argentinas pasan hambre, que es lo que recién mencionaba con mucho sentido común Fernando. A eso le contesta, perdón, Fer, a eso le contesta de la Torre y le dice, no, eso es para emergencias. Le dijo que es para emergencia climática, cuando el día anterior y hoy otra vez Adorni dijo, sí, reconocemos que esa comida está guardada y en algún momento la vamos a mandar. Este hombre es alguien de quien depende justamente el reparto de alimentos. Es una de las personas que participa del área que tiene injerencia justamente en este tipo de políticas alimentarias. Y bueno, la verdad que fue muy llamativo que salga a decir, además una hipótesis que son emergencias alimentarias, o sea, guardadas durante 6 meses, comida para emergencia climática, perdón. Sí. Además, emergencia climática. 5 millones de kilos de comida. Un kilo de comida seca, digamos, de fideos, 1 kilo de porotos, 1 kilo de garbanzos o de arvejas, rinde para 6 o 7 raciones. Tenés 35 millones de raciones. ¿Qué sería? ¿Qué un meteorito sobre la Argentina y la gente queda viva y le llevas comida? ¿Qué es 35 millones de raciones? ¿Qué tal? Pero es una cosa que, digo, acá cualquiera dice cualquier cosa y ya es como que hay que decir, che, no se puede responder nada, hay que escuchar y que te digan cualquier cosa y vos decís, puede ser. Es una locura lo que dice. Se la tiene que dar a la, no sé, que se lo den a la, no sé, se pongan, a mí no me importa nada quién la reparta. Que se la den a las iglesias, que la repartan ellos y se pongan en una esquina, pero no puede estar la comida durmiendo. Pablo, hay una cosa práctica. En los últimos 20 y pico de años, 21 diría yo, porque esto es 2003, la persona que cerró más comedores en silencio se llamaba Alicia Kirchner, cuando era ministra de Desarrollo Social. Y era simple, inspección, anotación y ni siquiera denuncia judicial. Vos estás afanando comedor cerrado. Las inspectoras, que en general eran mujeres, las inspectoras le pasaban a Alicia Kirchner la fundamentación y los datos, y Alicia Kirchner firmaba automáticamente. Martín, ¿viste? En cada programa te tira una bomba y la hace pasar como si nada. ¿Vos decís que el apellido vinculado al mayor cierre de comedores es Kirchner? Al de comedores ilegales, no al cierre de comedores. Sí, entendía. Exacto. A los comedores, sí, a los comedores truchos. Sí, o a los que afanaban comida, o a los que no usaban la comida para quien quería que... Abajo de ella era Arroyo. Que claro, pero de manera práctica, no de manera teórica. No con fiscales. Estas cosas no se hacen con fiscales. Y yo no estoy contra la justicia, porque además los funcionarios tienen obligación de hacer denuncia. Ahora, los funcionarios la primera obligación que tienen no es hacer la denuncia, es resolver las cosas. Claro. Bueno, pero, a ver, Duhalde puso el plan Manzanera. La comida. El plan de Manzanera, ¿no? Que hizo Duhalde la vez pasada. Bueno, funcionaba y fue una manera de resolver. La gente va a decir, che, no, de las manzaneras, después en un momento se lo criticaron, pero primero tienen que resolver la emergencia. Entonces, además, otra cuestión. Yo tengo dudas, porque justamente difundo la compra de alimentos de determinada manera, que es negocio, que no, y no te podés estoquear. No nombraron que haya fideos. Si tienen fideos en esos 6 meses, no estaría corrompida el alimento, pero sí estaría con gorgojos, porque no alimenta, ningún fideo aguanta 6 meses sin gorgojos. Claro. Bueno, esto va a tener 2 caminos. Uno, el político, porque me parece que es algo que entró en el gobierno, que golpeó al gobierno. El otro camino es lo institucional judicial. Veremos cómo continúa el tema, por supuesto. Bueno, otro de los elementos, y ya viene Eduardo Setti para charlar con nosotros, tiene que ver con algo que ayer no estuvo en vilo a partir de las versiones, y son las modificaciones o las posibles modificaciones en el gabinete del gobierno. Finalmente, Javier Milei es como si hubiera dicho, como dice Udi, nuestro productor ejecutivo, qué retruco. Le preguntaron por Pose, que ayer sonaba afuera del gobierno, y dice, no, Pose no, todos y todas están en vilo. De acuerdo a lo que pase con la ley base, lo dijo de esta manera. Siempre hay discusiones alrededor de esto, ¿no? Alguien podría decir, bueno, cuando un gobierno cambia gabinete, demuestra debilidad. A mí me parece que puede mostrar mucha fortaleza
de un presidente que a tiempo observa que tiene que haber un cambio en ese sentido. Está Eduardo Setti, secretario de Finanzas, de Sergio Massa como ministro de Economía. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación, equipo. Ahora nos metemos estrictamente en lo económico, pero te quiero preguntar como funcionario, cuando un presidente dice, che, están todos en capilla, están todos bajo revisión, ¿qué pasa en un equipo de trabajo, en un gabinete o hacia abajo en ese caso? Mira, lo que yo les puedo decir por experiencia propia, que no es fácil cambiar funcionarios. Cuando uno cambia funcionarios, cambia la lógica de trabajo en un área. Y el que llega, por más que sea el tipo más capacitado, el tipo más idóneo para la función, tiene que aprender un montón de cosas y tiene que ponerse en línea con un montón de cosas. Yo creo que es cuando uno cambia continuamente y todo el mundo está en veremos, todo el mundo trabaja con miedo, todo el mundo trabaja preocupado y todo el mundo está trabajando pensando más en el despido y en qué no hacer y muchas veces inmoviliza eso. Y también yo creo que generar un nuevo ministro puede llevar 4 o 5 meses hasta que la persona se adapta en el cargo. Pero hay dos cosas. Por un lado yo podría decir, bueno, pero si esto no está funcionando y no está funcionando de la manera que yo quiero, por más que lleve tiempo esa transición, lo tengo que hacer. Eso demostraría conducción del presidente en este Entiendo, Pablo, pero yo veo una desconexión con la realidad del gobierno tremenda. Yo veo un festejo ayer voluptuoso, cantando, festejando. ¿Puedo decir el Luna Park? Sí, y cuando veo eso, veo un festejo de un gobierno que pareciera exitoso, que se siente exitoso y siente que las cosas le están saliendo bien y vemos los datos económicos que acabamos de pasar, vemos el EMAE que salió hace unos días, 8 y 5, las caídas, vemos situaciones gravísimas donde atrás hay gente y yo lo único que veo acá que sube es la pobreza, la desocupación. Y creo que todo lo que sube no hay que festejarlo. Justamente esas cosas no hay que festejar cuando suben porque hay gente atrás. Y los que estamos en funciones tenemos que tratar de que la gente sufra lo menos posible. Esto es... A ver, hablando del resultado de la política económica del gobierno, en la nota en la revista Time, hay 2 o 3 párrafos en donde me parece que Milei muestra qué es lo que busca, qué es lo que quiere y qué cosas se evalúa como positivas. Decime, Udi, si podemos compartir. Lo divide en 2 puntos en un momento y hace una aclaración previa. Este es el primer elemento. A ver si lo podemos compartir o me voy atrás. Vos decime, Udi. Me voy atrás un segundito, acompáñenme. Que me parece que aquí hay datos interesantes. Primero dice, cuando se estaba dando lo peor, la gente estaba de vacaciones. Es decir, el gobierno dice, yo fui al shock, el presidente dice, yo fui al shock cuando la gente estaba en enero y febrero de vacaciones. ¿Qué es lo que empieza a pasar durante el mes de abril y qué es lo que empiezas a ver? Primero que la tasa de inflación... Bueno, no. Dice, cuando llegó en marzo encontró el shock. Se fue de vacaciones la gente. Enero y febrero metí shock. Metí motosierra y licuadora fuerte. Vuelve en marzo y se encontró con el shock la sociedad. ¿Qué es lo que empieza a pasar durante el mes de abril y qué es lo que empezás a ver? Atención, Eduardo, porque te lo pregunto para que lo evaluemos. Sí. Primero, que la tasa de inflación está bajando y ahora los salarios le empiezan a ganar a la inflación. Con lo cual le estás empezando a tener una recomposición de salarios reales que te va a permitir recomponer el consumo. Primer punto. Vamos al segundo punto que establece Milei. Vos tuviste un sinceramiento de precios relativos. Al sincerar los precios, hay sectores que se están expandiendo fuerte, que antes los tenías adormecidos. Vos podés ver que hay una expansión fuerte en minería, gas, petróleo y campo. Ahí tenés la recuperación, dice el presidente. Por otra parte, cuando vos mirás los indicadores de consumo no durables no se movieron mucho. Y finalmente termina concluyendo con la escena actual. Lo que siempre digo es que es propio del ciclo de los bienes durables, lo que estás viendo hoy. Bueno, acá me quiero en esto. Lo que vos empezás a ver es que la economía está rebotando fuertemente. Ya está pasando, no va a pasar, ya está pasando, dice el presidente. Es decir, la economía se está preparando para un fuerte rebote. De hecho, es increíble, podría decir cualquiera, que ha vuelto el crédito hipotecario en la Argentina la semana que pasó. Le repregunta la colega del Time, así que si tenemos que graficarlo sería como acá en la B corta. Milei, estamos atravesando la punta de la B corta. Esta es la caracterización que hace Milei del momento y los 2 puntos que rescata. Primero, ya hay recuperación de salarios. Segundo, se sinceró la economía y eso genera rebote en esas actividades. ¿Qué pensás, Eduardo, de esto? Para nada, de acuerdo. Si tomamos un poco la trayectoria de la inflación,
primer mes 25 puntos, el gobierno anterior jamás tuvo 25 puntos, segundo mes en torno al 20, después en torno al 15, 13, 11, 8, fueron más o menos esos los números. ¿Cuánto recuperaron los salarios? Ni por casualidad recuperaron parte de lo que se perdió. Es enorme la pérdida del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de planes sociales, lo que busques, el indicador que busques. Bueno, pero ahora le empiezan a ganar la inflación, dice, va recuperando. Yo no lo veo eso, no veo que son muy pocos los sectores que le están ganando la inflación. Además, está haciendo hincapié, de los 4 sectores que él nombra, el que más gente ocupa es el campo. Y el campo no está liquidando porque, digamos, no les negocio, está comprando silobolsas y hasta el tercer mes del año tuvo una caída en la venta de tractores, pues de máquinas agróquilas. No tienen alta demanda. No tienen, pero la que más tiene de las 4 no está como dice él, porque no están contentos y porque están pidiendo otro dólar. Además, nombra el gas. Mezcla todo. El gas, y acabamos de ver hace un ratito. Sí, que por no poner 40 millones, por no poner 40 millones... Claro, y a los indicadores de crecimiento, quitémosle el campo, que se está comparando contra el año pasado, que hubo una sequía fuertísima, y veamos cuánto es la caída en la industria y en el resto de los sectores. Es tremendo. Son inéditas las caídas que estamos teniendo. Yo creo que esta situación hay una desconexión con la realidad tremenda o cierto cinismo en disfrutar de una situación que está pasando y la gente está sufriendo. Pero a ver, Eduardo, me voy a poner en abogado del diablo. Recuerdo cuando Adorni habla del 8,8% y le dicen, bueno, pero vos cuando hubo un 8% de inflación durante la gestión de Massa, saliste a criticar muy fuerte. Y Adorni dice, no, pero no es lo mismo aquel 8% que este. Este es un 8% de una economía desintoxicada. ¿Qué tenés para decir? Es decir, el 25% fue el precio a pagar de desintoxicar la economía, dice el gobierno. Y yo te podría decir que el 8% de Massa fue un 8% sosteniendo el nivel de actividad, sosteniendo el nivel de empleo y tratando de que los argentinos en general no sufran el costo del reacomodamiento de las variables macroeconómicas. Bueno, pero con un nivel de emisión, con un nivel de... Perdona, Pablo, para redondearte. Yo creo que en algún momento había que pagarlo eso, Eduardo. Sí, no, yo lo que te digo es, este gobierno decidió que el remedio para la inflación es la recesión, la depresión y el no consumo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el único precio que el gobierno de frente dijo, esto no se puede tocar? Salario. Salario y jubilaciones. Salario y jubilaciones. Entonces está claro, todo el resto, si hablaron con las prepagas, hablaron de costado, si hablaron con los supermercados, hablaron de costado. Pero de frente, ¿qué dijeron? Los salarios no le pueden ganar a la inflación. Pero había una para que haya una Eduardo, porque la sociedad reconoce que vive peor, lo vimos ayer. La sociedad reconoce que vive peor, pero dice, este era el único camino posible, entonces hay que transitar esto para ir a una economía más saludable. ¿Había otra alternativa? Sí, había otra alternativa. Yo les cuento una pequeña experiencia de gestión. Nosotros cuando llegamos, yo asumo con Silvina Batakis y después sigo con Después de la renuncia de Guzmán. Exacto. Asumo en una situación de la curva de pesos complicadísima, donde me tenía que sentar. ¿Qué es la curva de pesos? La curva, los bonos, la emisión de bonos en pesos que hace la Secretaría de Finanzas. Había caído unos bonos SER que se vendieron y se derrumbó todo el sistema y se disparó el dólar. El problema del día que me llegué, los periodistas me estaban preguntando si íbamos al default, cuál era la situación tremenda. Una licitación a los 3 días, Guzmán había dejado la caja cero, no es un decir cero, ¿no? Pero una situación muy endeble de la caja del Estado. Teníamos que ponernos a trabajar urgente. Yo llamo a los bancos y a las cámaras y lo siento en una mesa medianamente grande, por ahí estaban los bancos más importantes y las cámaras. Les digo, ¿qué hacemos con esto? Yo represento el 50% del mercado porque el Estado tiene parte de estos bonos, ustedes representan el otro 50% junto con las aseguradoras y los fondos comunes de inversión. Yo necesito que la curva en pesos pase a tener un mercado de corto, mediano y largo plazo como tienen todos los países del mundo. A lo que me dicen, sí, tenés razón Eduardo, es así, ahí es donde tenemos que ir, pero tenemos la oposición diciendo que si nosotros hacemos esto, van a defaultear la deuda. Me dice, ¿sabes qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir llevando esto de a poco. Es decir, que ustedes iban a prometer eso y después no lo iban a pagar. No, como que nosotros sí, nuestra palabra la creían, sí. O por lo menos no me querían decir a mí que no creían en mi palabra, pero me estaban diciendo, tenemos
economistas del PRO diciendo que no van a pagar estos bonos. Fueron a hablar con el Fondo Monetario, inclusive. Claro. Entonces, la situación me dice, mirá, ustedes no tienen asegurado la continuidad en el gobierno, no se sabe si van a ganar, nosotros no podemos hacer un acuerdo de largo plazo hoy con ustedes, lo tenemos que ir llevando. Y yo tenía una intención de hacer un roleo mucho más grande, recomodar de principio, dar previsibilidad. Roleo es ir pateando para adelante, pero... Exacto, ir pateando para adelante. Cambiar la deuda que vence, digamos. Digamos, vencimientos de corto y mediano. Ese era el plan si se ganaban las elecciones, digamos. No, digamos, yo lo quise hacer apenas llegué. Sí. Tal vez pequé de ingenuidad y decir... No, pero lo hicieron, fueron haciendo más cortos, claro, después plazos más pero largos. digamos, lo tuve que hacer como en etapas. Y lo fui haciendo y terminé trabajando y terminé emitiendo al 26. Pero me llevó todo un año. Claro, primero tenía que emitir a mes, 2 meses y después logró emitir a 1 año. Entiendo. Y le confiaban en pesos. Pero también tuvimos que ir esquivando las cuestiones de la oposición. Y en todas las áreas de gobierno nos empezó a pasar lo mismo. Se sentaban con nosotros y dicen, ustedes no revalidaron el título, ustedes tienen que ganar una elección para que nosotros podamos hacer un acuerdo con ustedes. Nuestro gobierno empezaba, hasta ese momento era llevar la cuestión a puerto. Y después de ahí... Nosotros asumimos una situación complicada, o sea, no es para desconocer. Y de ahí en más empezaba nuestro gobierno. Es decir, para poder llevar adelante la alternativa a lo que hizo Milei necesitaban el consenso político de la elección. Claro, porque... Perdón, ¿el político o el de los sectores de poder no políticos? No, pero él está hablando, perdón, está hablando de tratar de estabilizar la economía. Cuando llegaron que hubo un pico del dólar que fue el más alto en Pero la pregunta, y me tomo lo que dice Martín, porque insisto, está Damián Arabia, llegamos a charlar con él, diputado nacional del PRO y vicepresidente del PRO. Lo que va a decir cuando charlemos es sí, lo que pasa es que la situación venía muy podrida, no había otra alternativa. Vos lo que nos estás explicando es que sí había otra alternativa, había otra cosa para hacer que no sea tocar salarios y jubilación. Para cerrar, nosotros teníamos que llegar hasta ese punto, donde teníamos que llegar con la economía. Los actores políticos nos decían, nos ponían sus límites también. Y nos decían, nosotros no tenemos problema en hacer acuerdos de largo plazo con ustedes, pero primero ganen las elecciones. Hasta que no ganen las elecciones, los acuerdos son provisorios y de corto plazo. En finanzas pudimos hacer algo un poquito más largo, como acá dice Fernando, pero lo pudimos hacer sobre el final y en etapas, como bien dice él. Pero bueno, llevó mucho más trabajo del que esperábamos que lleve. Y en las distintas etapas pasó lo mismo. Cuando nosotros arrancáramos el gobierno, arrancaríamos de otra manera. Por empezar, si ustedes recuerdan, Sergio Massa, hablando del déficit y del recomodamiento de las variables macroeconómicas, planteó en su momento... Cuando 2 veces tuvimos que mandar el presupuesto al Congreso, mandó una separata con distintas cosas que se podían tocar. Eso redistribuía la separata quiere decir lugares de donde se podía mejorar el ingreso. Se podía mejorar el ingreso. Y tocar a los como jubilación. Como alternativa de un ajuste. Se podía, reducciones de gastos en algún caso. Ajuste. Claro, podría decirle quitarle el subsidio a algún sector o parcialmente. Había subsidios, había exenciones impositivas a bancos, jueces y impuestos a las ganancias, había muchísimas cosas. Tocaba empresas cooperativas financieras, o sea, tocaba de todos los sectores y a todos los incomodaba. Sí. Pero los incomodaba mínimamente a todos. No incomodaba a la clase media, a los trabajadores, a los jubilados. Incomodaba a todos los sectores de menor medida y podía permitir que tengamos un modelo macroeconómico que nos permita ir ordenando el déficit, tendiendo a cero. Con actividad. Con actividad. A ver, Eduardo, déjame preguntarte qué es lo que estás viendo en el momento del plan económico de Milei. ¿Dónde ves el parteaguas eventualmente? ¿Dónde ves la cornisa, si se me permite? Mira, si vos recordás, por ahí no recuerdan, pero la vez anterior que vine, no hace mucho, un mes, planteamos unas cuantas debilidades que yo veía y que decías, bueno, estos son temas para ir siguiendo en el programa económico. Veo un déficit fiscal endeble, precario, tiene más de licuadora que de recorte. Superávit. Un superávit, perdón. Sí. O sea, el superávit es precario. Con alambre, digamos. Sí, porque mira, detención de la obra pública, no transferencias a provincias, no transferencias a universidades, licuación de jubilaciones.
todo eso tiene un límite. No lo podés, bueno, no pago de las cuentas energéticas. Todo eso tiene un límite, lo podés hacer durante un tiempo. No puede ser definitivo y ese ser el plan económico para el déficit. Y después cuando hablamos de quitar el cepo, que es algo que ellos vienen diciendo que lo van a hacer en su momento, ¿por qué no lo hacen? Porque hoy lo que sostiene este superávit es la existencia del cepo. El 10% de la recaudación aproximadamente y el 1% del PBI. El día que saquen eso, entramos en déficit y ya no le queda más manejo de licuación como el que viene haciendo. Voy a anticiparme a algo que nos va a decir Damián y que le escucha el presidente. En el momento en que se aprueben las reformas estructurales van a venir inversiones, vienen inversiones, ingresan dólares, puedo levantar el cepo, ingresan más inversiones todavía y ahí rebota la economía. Bueno, yo creo que ellos están planteando eso, que la única alternativa que están buscando es que ingresen dólares de afuera. ¿Y es viable eso? ¿Puede funcionar? ¿Es posible, mejor dicho? Yo lo que veo, a ver, se lo puedo graficar en algunos ejemplos. El Estado, que es una de las posibles motorizadores de la demanda, ya dijeron que no, que por esa vía no va a venir. No hay más obra pública, o sea que ya está. Sector privado. Cualquiera de ustedes tuviera un negocio, tuviera una empresa, ve un sector deprimido, una demanda que no empuja, salarios a la baja y gente que está perdiendo... Poca plata en el bolsillo, no me entra al boliche a comprarme cosas. Poca gente perdiendo el empleo. Cuando la gente pierde el empleo, esto entra en un círculo vicioso bastante complicado, que todos los días se recauda un poco menos, como vemos que va cayendo la recaudación. ¿Le pasó de la Rúa? Sí, le pasó de la Rúa. Ajustabas y al otro día tenías que volver a ajustar porque la perdías en recaudación. Estamos viendo eso. O sea que yo creo que estamos teniendo un montón de problemas que yo no sé si ellos están dispuestos a salir de alguna manera. Están atrasando el tipo de cambio. No lo digo yo. Tomemos otros economistas, tomémoslo a Broda, que probablemente pensemos totalmente opuesto, distinto, no tengamos nada que ver entre ellos. Ha dicho que si esto sigue así 2-3 meses más, el atraso cambiario va a ser de los peores que se ha visto en los últimos años. Hoy el dólar ilegal, el blue, bajó. Alguien dice, o algunas voces dicen, intervino el Banco Central. Bueno, yo por lo poquito que hablé con el mercado, tengo ese rumor de que han intervenido y no solo... ¿Qué quiere decir esto, que salió a vender? Sí, lo pueden hacer por medio de títulos también. Tampoco lo hacen tan, se nota que apareció sobre el final de la hora. Para planchar el asunto. Aparecen algunas compras, por ejemplo, lo que cuesta es encontrar compras por dólar cuando hay una corrida así, todos quieren salir por dólar. Si vos sobre el final, faltando una hora, empezás a poner órdenes grandes por dólar y no hay nadie desesperado, te va cambiando y te cambia el precio. Para terminar el viernes un poquito más abajo. Un poquito más abajo, sí. Sí, no, y lo que se llama manos amigas que empiezan a operar, porque no solo lo hacen, también lo hacen. Eduardo, gracias por haber venido. Me gusta cuando charlamos de cosas muy complejas, quizás alejadas de la comprensión más cotidiana, y me da herramientas para ir a una charla también interesante con otra mirada. Si me dejaste, hago una aclaración más sobre lo que estábamos diciendo. Dale. Cuando uno atrasa el tipo de cambio, puede convivir con el atraso cambiario, que generalmente muchos gobiernos lo hacen para mejorar el poder adquisitivo de la población, que esto es inédito. Lo estamos haciendo para que la población viva peor. Pero bueno, es una decisión, yo no coincido, pero es así. Y aparte de todo eso, ahí uno tiene que tomar dos decisiones. Cuando empieza a pasar eso, no me liquidan. Entonces tengo que ver cómo hago para que me liquiden. Hay opciones de generar algunas cuestiones como para que te liquiden igual, o tenés que devaluar. Y si devaluás, viene el nuevo fogonazo. Una pregunta antes que se vaya. ¿Usted qué cree que va a pasar con el swap que hay que pagarle a China 2.900 millones de dólares el mes que viene? Y nadie habla de eso. ¿De dónde la van a sacar la plata? No se sabe si hay que pagarlo, puede haber un acuerdo. Claro, eso... No parecería, ¿no? Bueno, pará, cuando pase lo preguntamos, pero el gobierno, entiendo yo, que tiene vocación. De hecho, no va a China... No sé, la canciller. Pero bueno, si vos me decís no, reactivaron las represas, pero si vos le paraste 2 represas gigantes que tenían 3.000 empleados y te fuiste allá y volviste con la mano vacía. Fernando, Pablo, yo lo único que veo es que, y preocupado también en cierta medida, es que hoy las relaciones internacionales son un poquito alocadas, digamos. Entonces no sabemos tampoco cómo va a terminar una negociación con China al respecto de eso. Espero que se lo renueven. Todos vivimos acá y queremos que el país más medianamente siga en orden. Y otra cosa más que quería decir, cuando uno ya se habla de que a Milei lo están dejando sin ley, hay que tener en cuenta qué reformas tiene esa ley.
hay gente que la votaron para que defienda determinados ideales y hay gente que la votaron para que defienda las provincias. Y hoy lo que está pasando en la Argentina es lo que pasó en otras épocas. Las crisis empiezan en la provincia y van avanzando hacia la capital. Yo cuando veo lo de Misiones, veo el sufrimiento de la gente y me parece terrible porque no coincido con eso, pero también imagino que ser el gobernador de esa provincia, con los recortes, cuando ustedes analizan los recortes en las provincias, es terrible también. La situación de gobernar las provincias hoy debe ser una misión imposible. Yo creo que hay que tener en cuenta que el gobierno está haciendo cosas que está llevando a muchos sectores contra la pared y no hay que dejar a nadie en la posición que no tenga nada que perder. Eduardo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una tanda. Viene Damián Arabia para charlar, vicepresidente del PRO, diputado nacional. Va a ser muy interesante esa conversación también para escuchar otros argumentos. Tenemos mucho por delante, tenemos el mundo según Manu. Tenemos algo que descubrió Martín Granowski y nos llamó la atención, que es las hinchadas argentinas tomando parte por las distintas teorías económicas. Una cosa extraordinaria, pero que efectivamente está pasando y pasó en el Luna Park. Cantitos contra Keynes, por ejemplo. Bueno, un ratito se van a sorprender. Mucho QR por delante en A24 hasta las 11. Ya venimos. Muy bien, seguimos en QR. Clima de viernes por la noche, mañana una jornada fría. Alguien dijo, che, ojo que por ahí puede nevar el sábado. Bueno, siempre tenemos, ¿no?, como un recuerdo emotivo de aquel 9 de julio en su momento. Está muy fresquito, a cuidarse y disfrutar el fin de semana. Se nos viene y mañana fecha patria, por supuesto. Bueno, de las cosas más inéditas, en palabras del propio vocero Manuel Adorni, que hemos tenido esta semana, el presidente de la Nación en el Luna Park, en un acto para presentar, primero, para juntar gente y mostrar que tiene capacidad de hacerlo. Segundo, para presentar un libro y aprovechar para seguir dando clases, casi teoría económica, y demostrar eso que el presidente expone en todo el mundo o quiere exponer en todo el mundo, y también su manera rockera en ese cantar, interpretar la renga. Ayer Luis Majul le preguntó por esto y Javier Milei contestó lo siguiente. Nosotros siempre tiene una mística rockera, lo que hacemos nosotros. Entonces, ahora, si vos te fijas, cuando nosotros hacíamos los actos de campaña, había grupos musicales que tocaban antes, lo cual era esperable que haya grupos musicales. Al mismo tiempo, lo otro es, yo suelo entrar siempre por el medio del público, lo cual hice nuevamente lo mismo. Y no solo eso, sino que además, yo en general, cuando arrancan este tipo de presentaciones, suelo cantar el tema Panic Show de La Renga, pero lo hago a capela. Y me pareció más divertido hacerlo con una banda de rock atrás, que encima en realidad son todos libertarios. Entonces me parecía un evento lindo. Bien, definiciones de Milei justificativos de esto que ocurrió y que decíamos, ¿no? Analistas de todo palo decían, bueno, dentro del Luna Park el show, fuera las cosas que están ocurriendo en la calle. Está Damián Arabia, como le decía, con nosotros. ¿Cómo andás, Damián? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Es politólogo, es diputado nacional, vicepresidente del PRO, pero te quiero preguntar como politólogo, y además porque estuviste en el Luna Park y además sacaste esta selfie que vamos a compartir detrás mío, supongo, que es, a ver si la podemos compartir. ¿La tenemos? Sí, pero no se está. Ahí está, ahora sí se ve. Con Patricia Bullrich, con la ministra de Seguridad, con la diputada, con otra diputada también del PRO, el compañero de Patricia Bullrich. Como politólogo te pregunto, ¿qué viste, qué valorás, qué análisis haces de esa decisión de Milei? Y bueno, y por otra parte, ¿por qué fueron siendo del PRO? Bueno, primero creo que es muy importante lo que está, la lógica que tiene el presidente de que cuando uno gobierna no es solamente gestionar, es también explicar lo que uno está haciendo. Tiene una parte pedagógica gobernar que muchas veces, bueno, en el caso del presidente, que es economista y habla de términos, hay veces muy técnicos o cuestiones más teóricas, creo que lograr transmitir esas cosas y poder fijar un norte le permite mucho más fácilmente guiar, persuadir, liderar. Y me parece una tarea más que importante esa que lleva adelante. ¿Y por qué fuimos? Bueno, porque esa foto que vos mostrabas ahí es la fuerza del cambio. Y la Argentina hace muchos años que se divide en dos.
continuidad o cambio. Y nosotros con Sabrina, yo como candidato a diputado, fuimos en la lista de Patricia Bullrich, que era la fuerza del cambio, se llamaba así. Y nosotros sentimos que el cambio no tiene retorno, no hay vuelta atrás. Sentimos que hay una fuerza enorme, una cantidad de gente que se cansó de una lógica de hacer política, de una lógica de cómo llevar adelante el país, y que ahí está siendo expresado. Por supuesto, Patricia Bullrich es ministra, pero más allá de eso, es una foto o incluso lo que estás diciendo tiene más relieve de fusión que de un partido que no es el partido que gana la elección y que mira un poco contemplando la escena. ¿Cuál es la situación, cuál es la discusión interna del PRO respecto de este momento del gobierno y en la relación con la Libertad Avanza? Mira, a mí mi sensación es que a la gente no le importa tanto la lógica de partidos, que la lógica de partidos políticos en la Argentina, acá me voy un poco a la academia, pero la lógica de partidos políticos es una lógica bastante complicada, porque nosotros tenemos una lógica fragmentada como en Europa, pero sin el sistema parlamentario europeo, que a vos te permite sacar una cantidad de votos y después armar una coalición de gobierno. No, nosotros tenemos ese sistema de partidos políticos, de fragmentación, pero el sistema de gobierno a la norteamericana hiperpresidencialista. Entonces, a vos lo que te termina pasando es que armás coaliciones extraparlamentarias, extragubernamentales y que se van armando fuerzas políticas en el camino. ¿Y crees que Macri de lo mismo? Bueno, no sé qué estará pensando Macri. Es el presidente del PRO, vos sos el vice. Yo soy vicepresidente del PRO, él es presidente del PRO, pero sinceramente no sé qué estará pensando en este momento sobre cuál debiera ser el rol que debiera ocupar en la sociedad. Yo estoy convencido que él tiene una mirada muy importante como expresidente, tiene que dar un lugar muy importante como expresidente. Los expresidentes siempre tienen un nivel de consejo, un nivel de mirada que es útil para todos, pero a mí me da la sensación de que más importante de qué pensemos los dirigentes es qué está pensando la gente. Y creo que la gente ya nos ubicó en un lugar. Creo que la sociedad argentina, el votante de ese 56% que sacó Javier Milei, que prácticamente es el 30% que sacó en la general más el 24% que sacó Patricia Bullrich, nos está ubicando en un lugar que es el lugar del cambio. Pero vos decís, no se fijen tanto lo que hace orgánicamente el PRO, fíjense lo que hacemos los nombres propios que lo integramos. Bueno, porque hay una lógica de representación distinta, ¿no? O sea, los partidos políticos en Argentina se han transformado en unas carcasas que no representan a la población, ni siquiera representan ideológicamente. Mirá lo que nos pasó a nosotros en Juntos por el Cambio. Había dos propuestas que eran muy antagónicas, que había un punto en el cual vos, cuando nos mezclamos, terminamos como en un no lugar. Porque algunos decían, bueno, pero entonces ¿son halcones o son palomas? ¿Van a ir a fondo contra los piquetes o van a dejar los piquetes como estaban en la ciudad de Buenos Aires? ¿Van a liberalizar y abrir la economía o van a mantener el nivel de impuestos que no sé? Entonces, vos tenés un problema serio que es la falta de un sistema partidario que te permita que los partidos políticos tengan una ideología clara, un paradigma claro. No nos pasa solamente en el PRO. Le pasa a todos los partidos políticos en la Argentina y por eso las discusiones se dan transversalmente. Yo creo que eso lo que fue llevando es que precisamente, y más a partir de las redes sociales, vos tengas una hiperpersonalización. Fíjate el presidente llega sin partido político. Sin partido político, sin prácticamente una estructura previa, sin una trayectoria. Llega haciendo lo que hizo en el Luna Park. Haciendo lo que hizo en el Luna Park, que es una combinación bastante curiosa, porque, bueno, a mí todavía hay cuestiones que miro así, digo, no, hay algo que no entiendo. Hay una parte que no la veo. Hay una parte que no la veo. ¿Cuál es la parte que no ves? Bueno, hay una parte que a mí me sorprende, ¿no? Como verlo al presidente entrar así, cantar así, es como que, digo, no sé, estoy más acostumbrado a la lógica política más tradicional, pero lo que sí veo es que tiene eso que acaba de decir está muy bueno, es verdad, tiene rock. Y muchas veces al peronismo le pasó que tenía esa capacidad de transmitir como esta cosa de la alegría, ¿no? Y hay una vieja frase
de Arturo Jauretche que decía, los pueblos tristes no triunfan. Y yo creo que hay una lógica en donde vos tenés que ir a liderar con alegría, a pesar de que el momento sea duro y el momento sea difícil. Pero vos necesitas transmitir una cosa de, che, muchachos, con optimismo porque vamos a salir. A ver, ahí tenés Granowski, un dirigente del PRO muy importante, citando a Jauretche, que un ratito le vamos a mencionar. Ahora vamos a eso. A ver, vos tenés Milei con toda esta emocionalidad y esta manera de construir política, en el Luna Park cantando, y por otro lado tenés una afuera que está muy difícil, una calle que está muy difícil. Tomo el ejemplo de Misiones, pero en cada una de las provincias hay distintos tipos de conflictos y muchos de esos conflictos a partir de la motosierra y la licuadora del propio. ¿Cómo conciliás eso? ¿Por qué eso podría salir bien, Damián? Porque creo que lo que él está explicando y demostrando, y que creo que es lo que percibe la mayoría de la población, es que hace falta un esfuerzo que él había dicho que iba a haber que hacer. Nunca faltó a la verdad, no es que él está haciendo exactamente lo que dijo. Hay una parte que el esfuerzo recaiga sobre la política. Y nosotros tenemos un graf que dice muy bueno, de uno de nuestros grafistas, Ariel, que dice, al final la casta tiene PAMI. Es decir, son jubilados y son los salarios sobre los que ha recaído el mayor porcentaje del ajuste. Él dice motosierra y licuadora, ¿no? Mucho de motosierra, poquito de licuadora. Después podemos discutir cuánto hay efectivamente de cada cosa, pero conceptualmente él dijo, miren muchachos, nosotros vamos a tener que atravesar el desierto. Vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme. Pero ese esfuerzo va a tener un sentido. Yo te lo explico como, lo llevo a un ejemplo muy cotidiano, pero es como cuando vos querés arrancar a entrenar, a levantarte a la mañana y decir, che, voy a salir a caminar o voy a salir a correr o porque tengo que hacer ejercicio. Al comienzo te duele todo, pero te duele todo y no ves ningún resultado, ¿viste? Te mirás así, volvés y decís, che, ¿qué logré? Mejoré, bajé, no sé, las calorías, bajé la grasa, estoy mejor. Y al comienzo no ves nada y te duele todo. Ahora, la consistencia a lo largo del tiempo, la perseverancia a lo largo del tiempo, es lo que te va a hacer lograr tu objetivo. Yo creo que la combinación que se da, y por eso es tan importante el factor del optimismo, es que la población argentina ve que está haciendo un esfuerzo que tiene sentido. Y percibe que si bien ahora en este momento el esfuerzo es duro, lo que viene va a ser mejor. Lo que viene va a tener sentido. El esfuerzo que está haciendo hoy va a tener sentido. Y durante muchos años, décadas diría, nos vendieron que no había que hacer ningún esfuerzo, que todo iba a estar bien, que todo era gratis, que todo era regalado, que no había ningún esfuerzo. Y lo que pasaba era que estabas cada vez peor. Hoy la sensación permanente es, che, esto va a mejorar. Y creo que eso es lo más importante que logra. Te lo pregunto en términos personales, quiero ir por el Senado, quiero preguntarte por la batalla cultural, pero te lo pregunto en términos personales. ¿A vos te parece ética, moral, humanamente bien que quienes más afectados sean y quienes sostengan efectivamente ese esfuerzo sean los laburantes y los jubilados? Es que yo no estoy de acuerdo con que sea así. Yo creo que la recomposición que se ha hecho a los jubilados con mucho esfuerzo de una situación muy dura que dejó el kirchnerismo. Acordémonos, venimos de una inflación del 25% en diciembre que dejó el kirchnerismo, que se podría haber ido a una hiperinflación. Eso era el esfuerzo que ya no podía más. Entonces, la baja de la inflación a quien más beneficia precisamente es a los sectores más vulnerables, porque el que puede ahorrar un mango y el que puede reinvertir un mango, de alguna forma se la va arreglando. El problema que vos tenés es que hasta diciembre, con el 25% de inflación, el que cobraba un mango y tenía que ir y comprar con eso, cobraba y la inflación se lo morfaba. Entonces, yo creo que la recomposición con un esfuerzo grande, que uno lo mira en términos de dólares y es extraordinaria la recomposición, lo que pasa es que los precios todavía te aumentaron mucho. Bueno, poco a poco esa inflación va bajando. Entonces, me parece que lo que está haciendo el gobierno es ajustar en las transferencias discrecionales, ajustar y también pedirle a las provincias que ajusten. Y esto es muy importante, porque si no vos tenés... ¿Qué ves en Misiones? No, Misiones lo que veo es un desvarío, un desastre gubernamental, social, arrastrado de una lógica que cuando vos tenés mucha plata es fácil gestionar. Ahora, ¿qué pasa con cuando vos no tenés más transferencias? Cuando vos lo que tenés que hacer
es producir legítimamente. Hoy miraba un cuadro... También no hay responsabilidad del gobierno nacional cuando corta la obra pública, corta las transferencias y genera esta situación indirectamente en la provincia. Lo que pasa es que vos no podés vivir de la dádiva que te dé otra provincia. Hoy miraba un cuadro precisamente y las provincias que más aportan son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y reciben una cantidad de dinero de transferencias del gobierno nacional muy bajo. Pero el sistema de coparticipación, lo sabes como politólogo, es solidario. Es decir, no todas las provincias producen lo mismo, pero se reparte solidariamente para la propia existencia de la nación. Pero esa solidaridad tiene que tener un límite, porque si no lo que te termina pasando es que terminás en el otro lugar, que es la lógica de una provincia que se vuelve improductiva por la propia lógica de la dádiva. Entonces vos lo que tenés que tener, es como si yo te dijera, che, bueno, los vecinos de la cuadra, miren, todos ustedes que son los que producen le tienen que dar a todos los de la cuadra de enfrente que no producen nada. Una cosa es que vos me digas, che, vamos a hacer un esfuerzo y alguno pone un poco más. Otra cosa es que la mitad de la cuadra produzca y la otra no. ¿Quién dispone el límite de la solidaridad? Yo creo que no es el límite de la solidaridad, yo creo que es lo intuitivo de lo justo. Es lo intuitivo de lo justo. Es, che, vos ¿qué necesitas? ¿Necesitas un tiempo para generar una lógica productiva? Bueno, buenísimo. Ahora, por ejemplo, hay muchas provincias del país que tienen una cantidad de explotaciones productivas que podrían tener y que no las tienen. Caso, por ejemplo, la minería. A ver, Damián, seguramente a la mesa vuelva sobre el tema económico y el ajuste. Quiero tenerme yo, como última mía, en algo muy a lo que el presidente Javier Milei le da mucha atención, que es la batalla cultural. Es decir, un presidente que reconoce que más allá de la macro, que parece ser todo su interés, está pensando en modificar las relaciones, está pensando en modificar hasta filosóficamente una sociedad. El secretario de Culto, Francisco Sánchez, estuvo en la reunión de Vox y, entre otras cosas, dijo esto que compartimos. El conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, bueno, dicho también, promover el aborto. Promover el aborto. A ver, Damián, cuando se acompañan las políticas macro del gobierno, también se está acompañando eventualmente esta concepción, efectivamente. Es decir, cuando se le da acompañamiento, cuando se le da apoyo político, también hay apoyo político a estas otras cosas que también tiene el gobierno de Javier Milei. Primero, te identificás con lo que dice Francisco Sánchez y eventualmente después esto. ¿Cómo diferenciás que acompañar un proyecto de estas características también es avanzar en esta agenda? No, primero estoy totalmente de desacuerdo con lo que plantea Sánchez. Creo que es una postura de mínima retrógrada y que discute cosas que la verdad que están saldadas en el mundo. Por ejemplo, el divorcio. Es algo que no existe más discutir el divorcio en ninguna parte del mundo. El matrimonio igualitario, son discusiones que ya no va más y poco tiene que ver con el liberalismo y poco tiene que ver esas ideas con precisamente el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro y nada que no afecte a un tercero puede ser prohibido. Artículo 19 de nuestra Constitución. Así que totalmente en desacuerdo. Por suerte, para los que estamos en desacuerdo y estamos acompañando al gobierno, tanto Manuel Adorni, el vocero presidencial, como el ministro Francos salieron a desmentir que esta sea parte de la agenda del gobierno, salieron a decir que no es parte de la agenda del gobierno y que no están, que las declaraciones que hizo Francisco Sánchez son a título personal. Así que eso es para muchos de nosotros muy importante. De todas formas puede haber algún diputado que quiera plantear esta discusión, iremos al Congreso de la Nación, votaremos en contra de estas propuestas. ¿Pero te parece bien que sea secretario de Culto quien promueve toda esta agenda retrógrada? Mira,
Yo no creo que cada uno tiene que armar su gabinete como considera. Si vos me preguntás a mí, me parece que Francisco Sánchez debiera reflexionar sobre que una cosa es su opinión personal, que la puede tener, y yo en esto como liberal que soy, respeto que cada uno piense lo que piensa y no creo en la cultura de la cancelación, pero creo que es distinto cuando vos sos funcionario público, porque cuando sos funcionario público, tus dichos no son solamente tus dichos, sino que estás representando, en este caso, al Estado argentino. Arrancamos preguntas de la mesa. Fer Cerolini. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando llegó al gobierno Mauricio Macri en 2015, a fines de 2015, se produjo una devaluación del 40% con Prat-Gay, que fue para realizar un ajuste inicial, y tenían idea también de achicar el gasto público y todo, pero aún frente a una devaluación de la tercera parte de lo que hizo Milei, tuvieron un plan con Carolina Stanley para contener a todos los que se podían llegar a caer de la actividad y pasar momentos duros. Sandra Petovelo no ha repartido ni comida en los comedores y ahora se encontraron hasta 5 millones de toneladas que están sin repartir. ¿Qué le parece esto? Porque realmente frente a un ajuste 3 veces más fuerte no hay ninguna respuesta. ¿Eso le parece a usted que es aceptable? No, yo no creo que no haya ninguna respuesta. Creo que hay otro tipo de respuestas que tienen que ver precisamente con terminar con algo que está no solamente políticamente claro, sino que además empieza a estar judicialmente claro, que era un negocio que había en torno a las organizaciones sociales. Organizaciones sociales que se la pasaban... Está bien, pero póngalo de Stanley. Stanley armó otra cosa, pero dio una respuesta inmediata a la posibilidad de hambre. Bueno, yo no estaba de acuerdo con el modelo de Stanley, y lo decía durante el gobierno, ¿eh? Yo era funcionario del gobierno de Mauricio Macri, era funcionario en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, y yo no estaba de acuerdo con el digamos que parte de la... Usted dijo recién que él puede traer cierto sufrimiento el ajuste, pero el tema de la alimentación me parece que no... Sí, pero por eso le vuelvo a insistir. Digo, las formas que ha obtenido el gobierno, que son transferencias directas a la población sin necesidad de pasar por las organizaciones sociales, que son las organizaciones que ahora están no solamente puestos políticamente, sino que hay graves denuncias, hubo allanamientos la semana pasada, sí, eso lo he visto. y seguramente va a continuar habiendo. Bueno, las transferencias no solo no han disminuido, sino que han aumentado como nunca. Inclusive el gobierno está tratando de encontrar el mecanismo de hacer esas transferencias directamente a cuentas de billeteras virtuales que faciliten aún más esa lógica. Así que yo creo que tiene que ver con una mirada distinta de cómo es la política social, que es una política social que en vez de el Estado, a través de la tercerización, con organizaciones sociales, con comida que nunca llega, con comida que llega vencida, lo está haciendo a través de transferencias directas. Irina. Primero una acotación. Sandra Petovelo también tiene denuncias graves, ¿eh? Digo, no... Y en todas estamos esperando que se avance, no es que sabemos un resultado. Dicho esto, y algo que también tiene que ver, antes decías que vamos a estar mejor. ¿En qué consiste ese vamos a estar mejor? Porque no se lo escucho ni explicar a Milei ni a nadie. O sea, digo, y no lo veo en el número de la inflación. ¿Cómo no lo ven en el número de la inflación? No, ¿en qué consiste el vamos a estar mejor? Bueno, yo creo que consiste en una economía ordenada, una macroeconomía ordenada, donde invertir y producir, tener una pyme, no sea algo imposible como ha pasado en la Argentina. La Argentina hace casi 15 años que no genera empleo genuino, que las pymes van cerrando año tras año, se van del país, las mentes más brillantes, más inteligentes, que tienen ideas innovadoras, que de cambio se van del país porque no ven oportunidades. A mí me pasa, y esto ya lo digo a término absolutamente personal y como historia de vida, generacionalmente, todos mis amigos en los últimos 10 años o se fueron del país o se estaban yendo del país. Entonces, creo que se trata de una economía ordenada donde vos puedas ir, invertir, ahorrar, por ejemplo, ahora la vuelta al crédito. Esto es algo que no pasa en ninguna parte del mundo que no haya crédito. Y la Argentina ha tenido un camino... Los créditos UBA. Los créditos UBA... Volaron por el aire los créditos UBA de Sturzenegger, ¿eh? Sí, pero a pesar de que volaron por el aire, que crecieron mucho,
crecieron mucho. Creo que fue una explosión de crítica, una crisis muy grande. No, bueno, está bien, pero aquel que tomó un crédito UVA, en realidad la mayoría lograron tener su propia casa. Es muy bajo el nivel de litigiosidad, pero ahora estoy hablando del crédito hipotecario. Crédito hipotecario que ha vuelto en la Argentina. Ya van 3 bancos distintos que han puesto el crédito. Hay un cuarto que lo está anunciando esta semana. Digo, es tener un país normal. Es que si vos vas, te levantás a la mañana, laburás, puedas ganar guita, puedas ahorrar, puedas tener una vida normal. Que no tengas una inflación que no sabes cuánto va a valer, que tenés que salir a correr para ir, ganaste la guita, vas y tenés que comprar porque se te licúa la plata. Creo que se trata de eso. Se trata, digo... Si vos me dijeras, bueno, ¿qué es estar bien? Es tener un país normal. Eso sería estar bien. Martín. También vuelvo a Francisco Sánchez, el secretario de culto. Vos sabés bien que ningún funcionario de Cancillería viaja al exterior sin un permiso expreso de la canciller, de Diana Mondino. Francisco Sánchez, fue al encuentro de Vox junto con el presidente, elegido por el presidente y permitido por Diana Mondino. Te leo algo que vos conoces bien porque escribiste, que es tu perfil en Twitter, en X. Dice, diputado nacional de la Argentina, gay, liberal, capitalista y promercado, licenciado en Ciencias Sociales. Sánchez habló de 1492, que no es el descubrimiento de América solamente. Si en 1492 vos no disimulabas tu elección sexual y yo no disimulaba mi judaísmo, vos y yo terminábamos en la hoguera. Totalmente. Por eso saqué una declaración muy fuerte en donde dije que yo entiendo que hay una batalla cultural que hay que dar, hay una lógica en donde desde mi punto de vista hay 2 frentes, una lógica del woke, de la cancelación, de no poder decir nada, de no poder pensar distinto, de no poder opinar distinto, y luego hay una lógica bárbara, fundamentalista, en Oriente, sobre todo lo que estamos viendo a partir del 7 de octubre, del atentado de Hamas y los secuestrados en Israel. Y por eso esa lógica no puede ser combatida con oscurantismo. Esa lógica tiene que ser combatida con más ilustración, combatida con más liberalismo, con más libertad para las personas. Y yo rechacé fervientemente las declaraciones de Sánchez. Damián, si hay un cambio de gabinete, como el presidente dice que está en estudio, y te convoca a algún lugar en ese gabinete, ¿aceptás? Bueno, yo tengo un rol ahora que es ser diputado nacional. Creo que los funcionarios siempre están a disposición del presidente y las renuncias están sobre la mesa siempre que el presidente lo indique. La verdad que en abstracto no lo sé. Quiero estar donde más le sirva a la Argentina. No es un no, en principio. No, bajo ningún punto de vista diría que no, porque quiero estar donde más le sirva a la Argentina. Si hay una gestión en la que yo creo que encarna los valores del cambio y las ideas del cambio, y en un determinado momento se puede aportar, yo estaré donde se requiera. Damián, gracias por haber venido. Gracias a vos, Pablo, y gracias a ustedes. Un placer. Bueno, me voy a la mesa, y tenemos todavía mucho por compartir aquí en A24, en QR. Hay un segmento que nos encanta, que se llama El Mundo Según Manu. Pero yo insisto con esto, es el rol del vocero presidencial, es decir, ordenar un poco la mirada respecto de lo que ocurre con las políticas del gobierno y tratar, por supuesto, de construir esa narrativa. Capítulo viernes del Mundo Según Manu, dale. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana, para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Queremos invitar a todos los argentinos a la conmemoración de la Revolución de Mayo en el Cabildo de Córdoba. ¡Vamos! El día de mañana.
Córdoba es la meca de la libertad argentina. Es la provincia donde tuvo lugar la reforma universitaria, un movimiento juvenil. Córdoba, donde ya empezó la marcha. Más de 15.000 personas según los datos oficiales que nos acaba de dar la policía. Es la provincia donde tuvo lugar el Cordobazo que desencadenó en el fin del gobierno militar autoritario. Y siguen estallando las bombas de gases lacrimógenos. También fue una de las provincias donde más enérgicamente se rechazó la famosa y nefasta, bueno, ahí está, Ley 125. Mi voto no es positivo. Y sobre todas las cosas es la provincia donde el 19 de noviembre pasado, el hoy presidente Javier Milei arrasó en las elecciones. Este sábado en la Docta están todos invitados a tomar el té, a ser partícipes de la gesta de una de las etapas más maravillosas de la historia argentina, donde la defensa al derecho a la vida, eso es verdad, a la libertad y a la propiedad serán los protagonistas de los años venideros. Córdoba, la Docta, dará palabras y hechos que asombran. Bien, allí el vocero presidencial, insisto, orientando un poco la mirada y la expectativa de lo que puede pasar mañana 25 de mayo. En Córdoba, recuerden ustedes, iba a haber un pacto con gobernadores, con distintos sectores de la política. Finalmente eso no va a ocurrir porque la ley bases no está, pero dice, atención, empieza a ser como un raconto, ¿no? Incluso menciona el Cordobazo. El vocero presidencial Manuel Adorni dice, cuidado porque mañana pueden pasar cosas, puede haber una suerte de mojón respecto a lo que venga, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, ahí teníamos, ¿te quedaste con lo de Jauretche? Me quedé con lo de Jauretche, sí, me quedé asombrado porque en realidad mañana iban a pasar dos cosas. Sí. La primera cosa era el Pacto de Mayo. Sí. No hay Pacto de Mayo. No. Mañana es 25 de mayo, no hay Pacto de Mayo. Lo que sí se cumple mañana son 50 años de la muerte de Jauretche. Cosa increíble, Jauretche tiene un solo biógrafo. Es nombrado por el peronismo, por el irigoyenismo, pero nadie se dedica en serio a Jauretche. Por el PRO también recién, exactamente. De Amén Arabia, solamente Norberto Galazo escribió una biografía. Nada más. Y mira qué linda evocación, al propio Galazo, al maestro. Bueno, a ver, Fer, estamos a viernes, se viene fin de semana. Probablemente salgamos a hacer alguna compra, tratar de reponer dentro de lo que se pueda esa alacena. ¿Qué encontraste? Danos algunos tips. Le voy a ver, primero, tenemos ahí, ve, esta es la cerveza, la pusieron en el orden invertido. Esta yo la quería recomendar la semana pasada, el viernes pasado no llegamos. Sí. Ahora, ve, está este precio. Es una latita, 9.36. Es una buena cerveza, se puede tomar, la roja y la rubia. Quedó en 9.36. 9.36, está al 50%. Casi está el precio, la cerveza de vidrio está a 1.750. Acá estás en 1.900 y si querés tomar la mitad y no perder el gas, te tomaste la lata y no tenés que llevar el vidrio al supermercado. Sí, claro. Pero fíjate la semana pasada, porque dicen que no hay inflación que está parando. Sí. La semana pasada, el viernes pasado, estaba a 7.75. Cuando la quise mostrar, ahí sí era un negoción. Porque ahí estaba por debajo de la de vidrio. Claro. Esta semana los muchachos acomodaron los precios. Bueno, moraleja, cuando lo escuchen a Fer, vayan. Vayan rápido. La cosa puede cambiar. A veces me da la sensación, ¿no? Como, che, una luca, una latita de cerveza, una luca. Es fuerte. Hoy me pasó de vuelta. Pero mire esta, qué bien. En el subte, perdóname. Sí. Digo por el acostumbramiento que vamos teniendo. ¿A vos tomás subte? Un 500 mangos, casi 600 mangos el subte. El viaje en subte es muy fuerte. Me pasó recién lo mismo con una luca, una lata de cerveza. ¿Qué más? También está en buen precio, está en 2.000, da el litro 2.000. Por ejemplo, hay muchas cervezas que están a 2.300. Sí. Pero es un envase de 710, que es muy funcional. Claro. Viene con, ¿sabe? La verdad, la diferencia de precio es terrible. Tendría que ser mucho más caro porque el aluminio es carísimo. Sí. Por eso andan todos juntando aluminio. Y realmente, como no las venden, las han bajado de precio, puedes llegar a comprar la latita de 710 en 1.500 pesos, que es lo que vale una botella 3/4 de vidrio. Claro. Así que esto es bueno y es bastante fácil de enfriar, todo. ¿Y la medida está bien para Cerolini? ¿La medida? ¿O queda? Sí, porque con dos está bien. Muy bien. Te tomás 2 de estas. ¿Qué más? Dale, pasemos. Los vinos no los pusimos. La otra oferta que encontré, mire, queso
está feteado el queso de máquina. Sí. Está 12.000, 13.000 pesos habitualmente y hoy estaba a 9.74. ¿Por qué? Porque le quedan 3 o 4 días. Entonces, usted puede apurarse, lo compra y se puede frizar. Entonces, para usted no tiene ningún problema. Para el supermercado sí, porque si no lo vende antes del día de la fecha, sí, claro, hay que descartar. Pasemos a esto. Esto es muy barato. Es 1.039 los 100 gramos de jamón, ¿no? Está cada uno, 1.039, termina dando 10.000 pesos el kilo de jamón. Generalmente está los 100 gramos a 1.300 o 1.500. Esto es 2 por 1 y es un jamón que está bien. Y lo vi, yo soy vegetariano, no lo voy a comprar para mí, pero está en muy buen precio. Eso es lo que vimos. ¿Hay alguna cosa? O sea, ahí tenemos, hay que salir a hacer tarta de jamón y queso rápidamente. Por ejemplo, sí, también puede frizar, tiene que organizarse. Y ahí le traje unos vinos, pero se lo mandé al señor en privado. Eso es lo que compré. Gracias. Compré un vino con 14 meses de barrica a muy buen precio. Siempre y que no lo traes, una cosa de loco. ¿Le queda alguna me iba a placa? traer el vino. No, había más cosas, pero no, también nos vamos a... había cosas recortadas, había bananas a 1.100 pesos. Hay un par de cosas que se pueden... Si usted busca y camina, como diría que estaba aquella... Ahora no tiene que buscar, tiene que entrar en Ratoneando Precios. Bien. Ahí ve el precio original. Hay que hacer 2 cosas. Ratoneando Precios, precio original, y después buscar los principales cadenas de supermercado, las ofertas. Los viernes... y que le cobren no con débito, sino con la tarjeta de crédito. Bueno, a ver, estas cosas pasan en los programas en la televisión, sobre todo cuando hay mucha producción. Un gran abrazo de todo el equipo de producciones extraordinario de QR. Vamos a dejar para el lunes algo que teníamos mucha ganas de compartir hoy, que tiene que ver cómo está entrando en las hinchadas de fútbol argentino, está entrando el tema de las teorías económicas. Lo haremos el próximo lunes. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Esto lo rescatamos sobre el final del programa. Maxi Montenegro lo jugó también en su Maxi Montenegro Central. Tiene que ver con una reflexión, entre comillas, del presidente Javier Milei cuando le preguntaron sobre personas, ciudadanos y ciudadanas que no llegan a fin de mes. Escuchen con atención lo que contestó el presidente en su visita a la sociedad rural. A fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y no se pasó. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. ¿Podemos ponerlo de vuelta? Vamos a ponerlo de vuelta. Gracias, Gudi. Disculpa, Aldire, por supuesto. Milei en la rural hoy sobre la gente que no llega a fin de mes. A fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y no se pasó. Y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Acá hay 2 cosas mínimo. Primero, el contacto del presidente con una realidad que no está dentro de Luna Park. Y segundo, frente a eso que le plantean, la respuesta. Una respuesta desafiante, una respuesta de quiero retruco, quiero vale 4, flor, envido, todo lo que se te ocurra. Sí. ¿Puedo poner un calificativo? Es una respuesta violenta. ¿Estarían muertos? Terrible. Si no llegan a fin de mes, ¿estarían muertos? Estas son las situaciones que a un presidente que ahora quizá uno puede decir, bueno, todas le salen bien ir a cantar a Luna Park con las situaciones que hay afuera. Solamente digo un contraste rápido. Vas a cantar a Luna Park mientras Misiones se te prende fuego. Son las cosas que hoy quizá no te hacen mella, pero dentro de un tiempo, cuando algo hace clic, estas son las cosas que después pasan a ser... Igual tiene otro tipo de... Es violento porque yo me acuerdo alguna crítica también de una persona cuando estaba Alfonsín en un acto y alguien le gritaba cosas con que tenían hambre y le dijo, a vos no te va tan mal gordito. En Neuquén. Otro vuelo. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por haber completado segunda semana de QR. Irina, querido Martín, Fer. Gracias. A todo el equipo de producción, a la técnica aquí. Muchachos y muchachas, detrás de cámara, allí en el control. Gran abrazo. Y sobre todo a Mache, todo lo que pasa con las placas. A Mache González con toda nuestra gráfica. Un gran abrazo y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos como arrancamos, con las voces de esta jornada. Nos reencontramos el lunes para seguir haciendo QR aquí en A24. Chau, buen fin de semana y buena jornada patria mañana, 25 de mayo. Me tiraron gas, me pegaron, le saqué un trofeo de lucha acá. No hay universidades clase A o universidades clase B. La del Delta, la de Río Tercero, tienen exactamente la misma calidad y el mismo sustento legal detrás. Lo que vale para uno,
vale para todos. ¿El viaje fue oficial o no? El viaje a España. Yo no tengo ese tipo de información, chicos. Te puedo contar del contrato. ¿Cómo está la relación? Sí, pero yo estoy trabajando en los tratados. No puedo estar en eso. Quería permitirme la libertad, sabiendo, como ustedes saben, que yo lo he apoyado en la campaña presidencial, de decir que esto que ha hecho Milei en España recientemente es verdaderamente un fiasco monumental. Creo que al gato hay que decirle gato y al perro perro. Matrimonio viene del concepto de mater, de la relación tradicional de hombre y mujer, pero no es cuestión de decir tradicional, qué conservador. No, es la cosa natural del hombre, nos reproducimos así, de hombre y mujer. 2 hombres no, 2 mujeres no. Milei que dice que el Estado es una organización criminal con la que se tiene que terminar. No estamos de acuerdo, porque en el Estado están los docentes, están los médicos, están las enfermeras, están las policías, está la justicia. Él se inventa realidades customizadas para sus deseos, cuando los datos no avalan lo que dice. Empezó a aparecer un bicho nuevo, que son los 1000 millonarios, los 50 tipos que tienen, nada, 1/3 de la riqueza mundial. Esos multimillonarios aprendieron, igual que aprendieron sus compañías, a cómo pagar pocos impuestos. Bueno, digo, ese es un caso, digamos, doma 4.